Qué mal lo pasó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo del Gobierno de España, aunque se empeñe en decir que un ratito por la tarde es solamente líder de Sumar y sus actos políticos solo lo son como líder de Sumar, y un ratito por la mañana sus actos políticos lo son, sí, como ministra de Empleo y como vicepresidenta segunda del Gobierno. Lleva una semana ajetreada Yolanda Díaz en Bruselas. El lunes, ya lo saben, con el delincuente más buscado. Por cierto, es viernes 8, han pasado ya 5 días, más o menos. 5 días, entre 5 y 6 días de su entrevista con el delincuente, con el tarao, con el prófugo, con el loco este que sale a la calle con un mocho en la cabeza y es el que manda en España, el de la fregona en la cabeza, y todavía que sepamos, ninguno de los dos grandes partidos de la oposición ha instado ninguna vía judicial para ello, ni la Fiscalía ha actuado de oficio o le ha pedido a un juez que la llame, pues para interesarse acerca de cuál fue el contenido de la conversación entre doña Yolanda y el delincuente. No sé, de qué hablaron, de qué charlaron. Es un tío que está reclamado por la justicia española, ¿no? Pero ya conocemos ese carácter político, que esto es muy de la izquierda, del que se quiere dotar a la justicia cuando a la izquierda le interesa y cuando la izquierda quiere justificar sus mayores latrocinios. Yolanda Díaz, digo, volvía ayer a Bruselas y tuvo que afrontar varias preguntas de algunos eurodiputados y, perdónenme la vulgaridad, me la voy a permitir porque es viernes, cagó peladillas la vicepresidenta segunda del Gobierno. Empezó con una brava eurodiputada de Vox, Margarita Lapisa, o de la Pisa, que es verdad que no le hizo al final ninguna pregunta, pero en una larga perorata, y me parece a mí bien, porque es que si no, no nos dejan hablar, si no nos machacan. No, no digo nos porque yo me considere de Vox, digo no nos dejan hablar a los eurodiputados o a los eurodiputados de Vox, del Partido Popular en este caso, Jordi Cañas, del Grupo Liberal. Yo estuve por allí solamente unos meses y salí espantado, pero de ALDE también la puso luego en su sitio. Digo que si no te explayas y perrunamente obedeces al pie de la letra las disposiciones de minutaje, valga el palabra, y reglamentarias de la presidencia de la Cámara aquí, de la Eurocámara allí, pues te comen vivo. Y en una larga exposición, efectivamente, Margarita Lapisa pues puso a Yolanda Díaz frente a las contradicciones del comunismo, le afeó seguir repitiendo como un loro, no sé en qué estaría yo pensando, que son el gobierno del escudo social, son un gobierno social, y decía la eurodiputada de Vox, y decía bien que no todos los gobiernos que se autodenominan pomposamente, repetitivamente y machaconamente como sociales, luego lo son en la práctica de sus políticas, y que el comunismo precisamente era lo más regresivo que existía en ese aspecto, que la mejor política social era crear empleo y no crear cada vez más escudos sociales porque son precisamente la mejor y la mayor constatación de su fracaso. Después llegó un eurodiputado portugués cuyo nombre, que lo había estado repasando esta mañana y lo lamento porque se me acaba de ir otra vez, pero sus narices, si me acuerdo el lunes os lo recordaré, de todas formas podéis consultarlo, está en redes y está en 1000 sitios. Joder, qué repaso le pegó el portugués a Yolanda Díaz. ¿Qué repaso le pegó? Bueno, primero le acusó, que dentro de un rato hablaremos con José Antonio Puglisi, de ese asunto de la opacidad en el reparto por parte del Gobierno de España de los fondos europeos, de los famosos Next Generation, de los que aquí nos habla muchas veces Martínez Cantero, pues en una cifra de 10.000 millones. Bueno, que a ver si de una maldita vez explican dónde coño está yendo el dinero y con qué criterios lo están repartiendo, cosa que no han hecho todavía. Y no lo digo yo, lo dice Bruselas, ¿no? Pero después ya le preguntó directamente, le fue a la línea de flotación y le preguntó por su concepto de la amnistía y por su parecer y su opinión acerca del ataque frontal que se está produciendo al régimen de libertades en España, amnistiando un tío y dices, ¿y esto qué le importa a Bruselas? Coño, le importa mucho, porque nos está dando mucho dinero. Y nos está dando mucho dinero pensando que esto es un Estado democrático. Y nos está dando mucho dinero pensando que con ese dinero se ayuda a la reconstrucción de un Estado donde hay garantías jurídicas, donde por supuesto hay seguridad jurídica, donde se generan unas condiciones de confianza que permitan el desarrollo del país, permitan que la inversión extranjera y la patria meta aquí su dinerito, cree empleo y esto funcione como tiene que funcionar en vez de irse a la mierda, que es lo que está pasando. Claro que le importa a Bruselas la situación del pájaro este, del de la fregona en la cabeza y el estacazo que le van a pegar a la Constitución española. ¿Han oído ustedes la respuesta? No, ¿verdad? Yo tampoco. Después Jordi Cañas ya
le pegó un repaso en el mismo sentido. Jordi Cañas, que es un veterano de Vietnam, allí ya en Bruselas, le pega un repaso también en 3 pares de narices, aparte de quejarse también, efectivamente, por el uso cicatero del reglamento que se hace con respecto a algunos diputados, en detrimento de otros que sí que tienen patente de corso para hablar todo el tiempo que quieran y todos los minutos que quieran acerca de todos los asuntos que quieran, mientras que a otros se le recortan el argumentario, en cuanto se salen ya, te zumban, y los minutos. Vaya terminando fulanito, vaya terminando menganita. Oiga, déjeme usted hablar, que acabo de empezar a hablar. ¿Qué pasa? Que yo no soy de los suyos, yo no puedo hablar. Bueno, pues 3 preguntas, tres intervenciones que le sacaron los colores en Bruselas ayer a Yolanda Díaz. ¿Pero ustedes creen que les importa? Pues no, porque ni tienen vergüenza ni la conocen, les da igual, están en su hoja de ruta, están en lo suyo, están esperando que los próximos días 26 y 27 Alberto Núñez Feijóo se estrelle, porque es que ellos, dentro de ese concepto ya patrimonialista que tienen del poder, de esa patrimonialización del poder de la que hacen gala ya desde hace, pues desde que llegó, desde junio de 2018, pues le pasó lo que a Zapatero pero multiplicado por 10 en progresión geométrica. Pues pensó que esto era su finca, que esto era suyo, y decidió que se vivía muy bien no ya en el poder, en el vértice del poder y además eternizándose en el poder. Si a Felipe le hubiera encantado estar 40 años, 39, como a Franco, a este que tenemos ahora ni les cuento. Y por ese camino van. Consideran un inconveniente y una pérdida de tiempo el intento democrático del tío que ha ganado las elecciones para ver si suena la flauta y le invisten presidente a pesar de tener los números en contra, y están deseando ya que pase ese trámite porque lo consideran una anomalía. Para ellos la normalidad democrática, en su concepto de la democracia, que no lo tienen, porque tiene el mismo concepto de la democracia que puede tener un chavista o que puede tener un peronista, su concepto de la democracia solo es que gobiernen ellos. No está previsto que la derecha gobierne. Por tanto, ni tienen vergüenza ni la conocen. Aunque les peguen los repasos que le pegaron ayer a Yolanda Díaz en Bruselas, les da absolutamente igual. Y lo que están deseando es llegar al poder para seguir jodiendo a todos los que nos oponemos a sus políticas liberticidas y seguir disponiendo de ingentes cantidades de dinero, de miles de millones, para seguir haciendo lo que les da la gana. Arrancamos ya esta última generación euro de la semana, viernes 8 de septiembre de 2023, y tengo mucho gusto en saludar, porque además se ha acercado a los estudios de Periodista Digital, a Jorge Prieto, analista senior de Batena. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado y gracias por haber venido. ¿Qué es Batena, Jorge? Bueno, básicamente Batena es una consultora boutique del real estate. También tenemos otra pata donde hacemos hacemos inversión y desinversión de diferentes bolsillos, tanto nacionales como internacionales. Pero nuestro core, que ya llevábamos 2 años, 2 años y medio en el mercado, Ajá. es la consultoría de real estate. ¿Qué hacemos básicamente? Pues lo que hacemos es vendemos proyectos de real estate a fondos institucionales, family offices y socimis. También trabajamos con inversores privados, pero nosotros no hacemos una venta al uso, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es una venta más especializada. Te voy a poner un ejemplo ahora después. Entonces, trabajamos con grandes fondos que tienen mucho equity, mucho capital. Ajá. Y sobre todo, lo que te estaba diciendo antes, no es una mera intermediación. Nosotros, como las grandes consultoras como Colliers, DBRE, JLL, lo que hacemos es, por ejemplo, de un suelo, llamamos a nuestros arquitectos, ellos nos hacen un encaje, vamos a un promotor, el promotor decide si le puede gustar o no la oportunidad, Ajá. Ponemos en el proyecto al promotor y después con todo ese pack vamos a un fondo finalista, ¿vale? Que también lo que solemos hacer es... Que pone el dinero. Claro, llevamos un operador también, por ejemplo, un operador puede ser pues de co-living, por ejemplo, o de service apartments, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es que en ese proyecto al fondo finalista, bueno, les garantizan unas rentas al fondo finalista. Dicen, vais a comprar esto con un 6% de rentabilidad. Entonces el fondo finalista dice, oye, vale, yo tengo un llave en mano con un 6% de rentabilidad y eso me merece la pena, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues, en este año, por ejemplo, el mundo del real estate, ya sabemos que ha estado un poco más flojo de lo normal. Tanto por los tipos de interés, tanto por con los costes de construcción. La verdad es que ha sido uno de los trimestres más flojos en los últimos años. ¿Influye un poco la situación de desconfianza en general de la economía o el inmobiliario iba un poco al margen? No, pues, yo creo que va ligadísimo. Sí, ¿no? O sea, al final la desconfianza de la economía. Sí que es verdad que, bueno, he de decir que la inversión, por ejemplo, que hay en inmobiliario en España no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con private equity, con
con empresas o diferentes. Sí que es verdad que la inversión en real estate está creciendo mucho, sobre todo España es un hub internacional que está trayendo a masas para que invierta en inmobiliario. Y lo único que pasa que es que ahora mismo ha habido un parón porque, por lo que he dicho antes, por los costes de construcción y por los tipos de interés. Entonces, en este parón, ¿qué pasa? Que muchos de eso, los vendedores y los compradores no llegan a un balance, ¿no? Los compradores quieren unos precios, unas expectativas de precio que obviamente los vendedores están aquí y nunca se van a alinear. Pero entonces, para eso estáis vosotros también, ¿no? Un poco para muñir dentro de lo complicado que es intervenir en el proceso de libre fijación de precios, un mercado libre, valga la redundancia, pero bueno, para cuadrar un poco las expectativas del comprador con las del vendedor. Exacto. Sí que es verdad que ahora mismo se están corrigiendo más sus precios, por ejemplo, está haciendo descuentos de un 10, 20% en muchos inmuebles, pero ha sido un momento más que de fondos institucionales, de comprar grandes proyectos. Por ejemplo, nosotros cerramos uno hace poquito de 200 unidades con una Socimi pues, muy valorada y con un operador muy bueno también. Pero ¿qué pasa? Que ahora este año ha sido una operación rara, ¿vale? Porque no ha habido muchas operaciones como esta en este año, sino que ha sido mucho más mid-market. Es decir, transacciones de 5 millones a 15, 20 millones de inversores privados que van full equity, es decir, que ponen el dinero que nos apalancan. Eso te iba a preguntar, mira, te has adelantado. Si hay mucha liquidez, mucha gente que llega, para que nos entienda todo el mundo, con la pasta encima de la mesa, apalancar, es decir, que no necesitan pedirlo a crédito, no necesitan apalancarse, o sea que sigue habiendo dinero. Sigue habiendo dinero, claro. Es que aquellos que tengan liquidez es un buen momento ahora mismo. Claro, porque ¿qué pasa? Que hay muchas oportunidades y pueden escoger la mejor oportunidad. Pueden escoger la mejor oportunidad. Y negociar el precio, que claro. No es igual decir, oye, mira, si te lo doy por delante y no tenemos que diferir el pago, pues me rebajas un 10 o me rebajas un 15, estoy improvisando. Eso es literal lo que acabas de decir. Esto es de toda la vida. Sí, es así. O sea, al final muchos lo que pactan es un diferimiento de pagos y ahora mismo, pues sí que es verdad, dices, oye, mira, yo te pago esto ahora mismo y en una semana estamos en la notaría firmando. ¿Qué pasa? Que al vendedor le urge. Hay muchos que le urgen esa venta. Claro. Sí que es verdad que está siendo mucho más difícil con aquellos que tienen mucho y que quieren vender, pero que dicen, no, mira, yo tengo mucho, yo tengo la tranquilidad y no voy a vender ahora mismo, pero... No tengo prisa. Que no me pagas lo que pido, espero un año o dos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que es que dicen, no, bueno, en un año o dos me pagarán más. Es que no, te van a pagar menos. Es que las cosas están yendo para menos. Puede ser. Sí que es verdad que no es lo mismo la inversión de grandes estructuras. Nosotros hacemos, por ejemplo, tanto... Build to Rent como Build to Sale, hacemos hospitales, hacemos residencias de ancianos, pero sí que es verdad que nuestro core business es en los activos alternativos, ¿no? Co-living, service apartments, ya te digo, residencias de ancianos, residencias de estudiantes. Tenemos un proyecto, estamos ahora mismo en 3 due diligence para cerrar unos proyectos muy grandes y bastante atractivos. Y sobre todo también lo que te decía antes, que normalmente tenemos más proyectos como estos, pero hemos enfocado mucho más el tiro en proyectos en activos, por ejemplo, como pueden ser edificios dentro de la M30 para inversores privados, de entre 5 y 15 millones. Pues muy rápido, bueno, tenéis doy algún dato, tenéis un track record de 200 millones, que es mucho dinerito. Sí. Eso, 200 millones, vamos, o sea... diciembre o algo así, más o menos, pero ahora mismo mucho más. O sea, sí que es verdad, llevamos 2 años y medio y la verdad que nos está yendo bien. Hemos entrado en un nicho de mercado que la verdad que está yendo viento en popa. Hemos fidelizado ya muchos clientes. Sí que es verdad que antes de esto, todos los que estamos en Batena hemos trabajado en consultoras grandes, en boutique de inversión y en fondos institucionales grandes, entonces teníamos mucho conocimiento del sector. Y nada, y aparte de eso, pues la verdad es que está yendo mejor de lo que esperábamos, pero sobre todo, como bien tienes que saber tú también, es las horas de trabajo. Hombre, claro. que estamos simplemente. No, y conocer bien el mercado y conocer a tu cliente, ¿no? Así es. Y ser, en ese caso, constante y darle un servicio profesional. Efectivamente, que no sea simplemente una mera labor de consultoría, sino mucho más. Me dices, estáis en due diligence, además, claro. Bueno, pues habláis con los promotores, antes seleccionáis suelo, luego con los arquitectos, luego ya buscáis pues a un fondo o a 2 fondos o a 3 fondos que tengan el dinerito, es decir, hacéis una labor integral. Sí, ¿no? integral del proyecto. Y sí que es verdad que, o sea, nosotros somos francamente sinceros. Si nos das una operación y decimos, oye, esto está caro.
Eso está caro, te va a costar venderlo. O lo pones a este precio o esto va a ser... O no lo vendes. Exacto. Va a ser imposible. Entonces, somos sinceros en ese aspecto, no mareamos a nadie. Es decir, nosotros te vamos a hacer cosas francas. No hacéis perder el tiempo a la gente, para entendernos. Porque básicamente sería hacer perder el tiempo a la gente y perderlo vosotros. Básicamente, exacto. Está claro. Jorge Prieto, analista senior de Batena. Oye, muchísimas gracias. No será la última vez que charlemos. Y fenomenal. Me ha gustado mucho el panorama que nos has ofrecido, vuestro trabajo de Batena y también de la consultora Batena. Pues bueno, os puedo calificar como una de las consultoras líderes, ¿no? Sí, así es. En el sector boutique y de oportunidades off-market, sobre todo. Esto me gusta. Y además, con ese toque bueno, que le da un poco de glamour, ¿no? A este sector, que ya de por sí lo es, y a todos, y de perspectivas del mercado. Jorge Prieto, muchísimas gracias. Cuidaos. Continuamos en Generación Euro. Saludamos ya en Generación Euro y vamos abrochando ya la semana del todo. Este viernes 8 de septiembre de 2023 al responsable de la edición económica de Periodista Digital, 24 Horas Economía, don José Antonio Puglisi. Bienvenido a Generación Euro. Bueno, tú siempre estás ahí en el backstage. Esto lo saben nuestros amigos y nuestros espectadores, aunque no todos los días conectemos. Pero bueno, tengo yo mucho gusto en charlar hoy unos minutos contigo en cámara. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Eurico. Encantado de estar una vez más contigo en el programa. Y sí, estamos ahí en la retaguardia, se podría decir, pero encantados de poder colaborar siempre que se pueda. Estupendo. Oye, bueno, vamos a comentar las 2 o 3 noticias más importantes que llevemos hoy en 24horaseconomía.com, la división económica de Periodista Digital. Destácame una, José Antonio. Creo que lo más importante de esta semana es ver que se está cumpliendo los pronósticos que se habían hablado de que una vez terminadas elecciones se iban a comenzar a ver datos económicos negativos, algo que el gobierno intentó ocultar o maquillar a lo largo de toda la campaña. Y una vez terminadas las elecciones ya vemos que los datos incluso del paro, que a pesar de incluso estar maquillados, ya son negativos al cierre de agosto y que va más allá de la temporalidad de los propios datos. Es cierto que es un mes que suele generar un retroceso en materia laboral, pero los datos demuestran que es mucho más grave de lo que ha ocurrido en otros años anteriores y empieza a ser esa demostración de que la economía no estaba tan bien, de que no iba como una moto, algo que se advirtió durante toda la campaña electoral y que ahora empieza a percibirse con los datos propios del gobierno. Ya no solamente los análisis de los economistas, sino que ya el propio gobierno tiene que terminar reconociendo que esto es una situación que va a ir a peor. Vemos también que hay retrasos de por lo menos medio año en la solicitud de los fondos europeos y vemos que el escenario económico no es el que se nos vendió durante la campaña electoral por parte del PSOE o de Sumar. Está claro. Oye, lo decía en el editorial, hablando bueno de esto, pero también de otras cosas. Estaba, bueno, Yolanda Díaz, que lleva prácticamente toda la semana en Bruselas, ocupada en labores propias de su condición de vicepresidenta segunda, que no de líder de Sumar. Ayer, precisamente, ahora que hablabas de los fondos europeos, una de las preguntas que le hicieron, que se le hicieron pasar mal a la doña, fue un eurodiputado portugués que, aparte de afearle, bueno, pues los temas de la amnistía, los asuntos políticos que nos ocupan, le afeó también que fue generoso el portugués porque no dijo el peor, que somos el peor, porque hay informes, los hemos comentado aquí en los últimos meses, pero de los peores países en ejecución presupuestaria. Dio una cifra el portugués de hasta 10.000 millones y le duele la boca o la tecla a Bruselas de pedirle al gobierno y a los responsables de los distintos ministerios que aclaren el procedimiento de reparto de esos fondos, a qué partidas, a qué comunidades autónomas o a qué empresarios particulares o a qué emprendedores o a qué autónomos han ido esos fondos y tal, que se lo aclare de una puñetera vez para saber a dónde está yendo el dinero y cómo se está distribuyendo. Y el gobierno, pues meses no, bueno, años en realidad, ¿no? Pero sobre todo los últimos meses haciéndose el longuis. Y esto va a seguir siendo así. Le preguntaba esta mañana, no voy a decir quién es, pero os lo podéis imaginar, pues a uno de los economistas o el economista más prestigioso de España, ¿no? Con el que charlamos mucho en privado y me decían, al final no va a pasar nada. Dije, joder, pues es que, macho, a un particular por una factura de 100 pavos le están dando por el saco todos los días, y a todo un gobierno, pues estamos hablando de miles de millones y no le molesta a nadie, que es verdad que son miles de millones que redundan, José Antonio, en beneficio de nuestra economía.
El problema Sí. empieza a partir del punto y hora en el que esos millones no van a quien los necesita, sino que van, no sabemos a quién. No voy a decir amiguetes o no amiguetes, o se los queda por medio una parte algún lobby. No voy a decir eso, no voy a decir eso. Pero digo que no está suficientemente aclarado. Sí, en efecto, desde Bruselas hemos visto en los últimos meses que existe mucha preocupación por cómo se está distribuyendo este dinero y la falta de transparencia al respecto. Y yo creo que es algo que el gobierno ha venido escondiendo debajo de la alfombra, quizás con la esperanza de que si perdían la legislatura fuera un marrón que se tuviera que comer el siguiente gobierno y que ellos tuvieran que aclarar dónde estaba ese dinero o rendir cuentas ante un Bruselas que ya ha mostrado su malestar y que incluso ha tenido que mandar a los famosos hombres de negro a España para tratar de entender dónde está ese dinero. Es verdad que de cierta manera va a repercutir a favor de la economía, pero es como todo, si el dinero no se inyecta donde realmente puede producir creación de empleo, creación de riqueza, es un dinero que va a tener un impacto mucho menor y mucho más residual del que podrán tener otros países, quienes aprovecharán mucho mejor estos fondos europeos y empezarán a marcar una distancia superior con la economía española, por lo cual es una gran oportunidad desperdiciada. Así es, una gran oportunidad desperdiciada y como dice siempre el doctor Lacalle todas las semanas en esta cámara y en este micrófono, nunca un gobierno dispuso de mayores incentivos, de una política en términos monetarios, en términos fiscales, con mayores, al final si estamos en una economía dopada, una economía más estimulada, ¿no? Con mayores oportunidades. Ojalá le hubieran dado a José María Aznar, dice siempre Lacalle y dice bien, incluso Felipe González en los últimos años que fueron ya de profunda crisis, el último trienio del felipato y del felipismo, pues a lo mejor, muchos no habían nacido, ¿no? Pero otros a lo mejor no lo recuerdan, fueron años de una crisis tremenda y el primer año que llegó Aznar no había dinero, y Rodrigo Rato, que estuvo aquí hace unos meses, no había dinero para pagar las pensiones, las pagó don Emilio Botín. El gobierno le tuvo que pedir un crédito al Banco de Santander. Bien, pues este gobierno que ha tenido, el mayor impulso en décadas, pues no lo ha aprovechado, con lo cual efectivamente han sido 5 años absolutamente perdidos. José Antonio Puglisi, destácame antes de despedirte un par de titulares más, de los que pueden encontrar nuestros amigos si pinchan 24horaseconomía.com. Sí, ahora también llevamos la preocupante situación de los precios de la vivienda, que hemos visto que empiezan a alcanzar los niveles similares, incluso rozando a los que se registraron en 2008 con la crisis inmobiliaria, con la famosa burbuja inmobiliaria, y es una situación que está encendiendo las alarmas en todo el país, porque consideran que podría repetirse una situación similar, volver a situarse en una situación de crisis, y sumado que evidencia que la famosa ley de vivienda, por mucho que intente ahogar al propietario y por mucho que intente cortar el mercado ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo los precios y muy pocas personas se han visto beneficiadas por esta normativa, que es verdad que aún es muy pronto para ver su evolución, pero bueno, el mercado ya está demostrando que no va a dejar de evolucionar debido a las limitaciones del gobierno, quizás de ahí que desde la extrema izquierda se esté pidiendo aún dar más pasos en esta materia, sin considerar que el efecto va a ser todo el contrario. Y bueno, es importantísimo recordar esta semana la operación de Saudi Telecom en Telefónica, que ha generado evidentemente un gran terremoto. Un terremoto tremendo, de la que llevamos hablando ya varios días, así es. Sí. ¿Tenemos alguna novedad en torno a ese asunto? ¿Perdón? ¿Alguna novedad en torno a ese asunto? A esa compra por un fondo saudí. Sí, dime. Sí, la pelota está en el tejado del gobierno, que ahora dice que no va a tomar ninguna decisión ni va a tomar ningún posicionamiento hasta lograr tener un gobierno conformado, pero las informaciones ya empiezan a anunciar que el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo antes de hacerse público, cosa que es también evidente. Hombre, pero y lo dije yo ayer en el editorial. Ustedes se creen que... Perdóname que te... Ustedes se creen... Bueno, yo he trabajado, no de manera profesional, pero en fin, he estado muy familiarizado durante un periodo de mi vida, durante 3 años, con la operativa bursátil, ¿no? Y no es ni bueno ni malo, ni es verdad, no, es mentira el que 2 colegas con pasta o un fondo saudí que tiene dinero ilimitado, como si hubiera llegado los noruegos con su fondo, suponer, o quien fuera, durante
4, 6 meses, incluso he leído algunas informaciones, se tiren 6 meses comprando una miríada de paquetes, que es una fortuna, no recuerdo ahora mismo la capitalización bursátil del Telefónica, pues quítele un 0, un 10%, sin que se entere la CNMV, sin que se enteren todos los operadores del mercado, hasta los bedeles, porque se ve en la pantalla, aunque utilicen decenas, centenares de agencias, los señores de Morgan Stanley, para comprar por un lado, para ir drenando, porque si no disparan el precio, si empiezan a comprar lo bestia los primeros días, suben el precio un 200%, tienen que ir drenando. Esto es más difícil de lo que la gente puede imaginarse intuitivamente, siguen comprando por aquí, drenan por allá, siguen comprando más, drenan un poquito. Esa operativa es tremendamente sofisticada y tremendamente complicada. ¿Cómo coño el gobierno no iba a saber nada? Hombre, por favor. Pero, si no lo supieran... ¿Piensan estos tíos que somos gilipollas o solo un poquito gilipollas? Perdón. Pero es que lo peor, Eurico, es que si realmente fuese el caso de que el gobierno no se entera, es aún más preocupante, porque significa que están haciendo grandes operaciones bursátiles en tu país, que te están pasando por debajo de las narices y que ni siquiera te das cuenta, lo cual supone un peligro no solamente para la economía nacional, sino para materia de defensa y de telecomunicaciones. Bueno, porque son grandes empresas, efectivamente, como decíamos también ayer en el Eurazo, en el editorial de Generación Euro de ayer jueves, recuperadlo si no lo habéis visto, aprovecho para cebarme a mí mismo, y son grandes compañías con un carácter estratégico innegable, la principal operadora de España, bueno, una de las empresas bandera. Bueno, pues toda la vida se decía que era España. Bueno, pues el Banco de Santander, Banco Santander se llama ahora, Telefónica, Iberia, ¿te acuerdas? Y SEAT, cuando era española, que acaba de desaparecer, por cierto, mira esto, porque el tiempo es limitado y no podemos hablar de todo, acaba de desaparecer ya como marca SEAT. Se va otro pedazo de la historia de España, José Antonio. ¿Quién no ha tenido de nuestros amigos que tengan más de 60 o 60 y tantos años y menos incluso un SEAT? Pues un SEAT Ibiza, yo he conducido durante años un SEAT Ibiza, ¿no? Un coche fenomenal. Pues en fin, efectivamente, con un carácter estratégico innegable. Ahora decía Nadia Calviño esta semana, que lo van a investigar, que lo van a mirar. ¿Sabes lo que va a pasar al final, verdad, José Antonio? Nada. Sí, pero probablemente lo mismo de la amnistía, que estudian, analizan y ya tienen la decisión tomada desde hace años. Efectivamente. José Antonio Puglisi, responsable de 24 horas economía.com. Muchísimas gracias. Abrochamos la semana, como siempre, con la satisfacción del deber cumplido y buen trabajo. Te envío un abrazo, José Antonio. Otro para ti, Eurico, gracias. Os dejo con la segunda dosis, con Rebeca Crespo, con Alfonso Rojo y después Josué también, cerrando ya esta semana, bueno, la parte hábil de la misma, por lo menos, en este viernes 8 de septiembre. Lunes 11, ¿qué tenemos? Pues la llamada, la autodenominada por ellos, Diada Nacional de Cataluña. Bueno, pues mira, el lunes yo creo que es un buen día para traerme a Pilar Castellanos, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana y expresidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, primera presidenta, cuando Sociedad Civil Catalana en Madrid la presidía gente de allí, que es lo suyo, y gente que sabe de lo que va aquello, y no gente que no tiene ni puñetera idea. Y ha estado 3 veces en Cataluña y de fin de semana. Bueno, no estoy pensando en nadie en concreto, ¿eh? Y vamos a tener también a un gran hispanista, Francisco Núñez del Arco, al cual tendré mucho gusto de presentaros también el lunes. ¿Para qué? Para hablar de España, para hablar de hispanidad y para hablar de libertad y de libertades y cómo muchos países, desgraciadamente con los que seguimos teniendo un cordón umbilical muy fuerte, están cayendo en manos del otro lado del Atlántico, están cayendo en manos Chile, Ecuador, pues de narcorregímenes y de ese neomarxismo que está asolando de nuevo a ese gran continente, a Hispanoamérica. No os perdáis el lunes la retaguardia y también Generación Euro, donde también intentaremos, como todos los lunes, tener a la calle y a Riera, o si no, pues si no es el lunes y es el martes, pues economistas también de primerísima división. Cuidaos y buen fin de semana.